Estamos ya con el licenciado Eduardo Casabat. Él es licenciado en Psicología y es presidente de la Sociedad Argentina de Psicotrauma. El tema realmente es la primera vez que lo vamos a tocar y es súper interesante, por eso lo llamamos al doctor. Es personalidades múltiples. ¿Cómo puede ser esto? Que una persona tenga varias personalidades y se manifiesten en un mismo día, Es bastante raro, ¿no? Es rarísimo, ¿no? Bueno, bien. A pesar de ser raro y de que muchos no crean que existe, es un trastorno reconocido internacionalmente. La Sociedad Americana de Psiquiatría lo tiene entre sus diagnósticos y a pesar de eso hay muchos profesionales que aún creen que es un trastorno que se ve solamente en las películas. En las películas, sí. Tiene su origen en la infancia, ¿sí? Es una de las consecuencias más graves de la traumatización. Los niños y niñas que han sido traumatizados gravemente en la infancia, mayormente abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, y que viven en un hogar que tiene, se llama un apego desorganizado, es decir, que muy probablemente la madre, por ejemplo, tenga un trastorno psiquiátrico, que sea una familia desorganizada, donde no encuentran una figura de apoyo, una figura protectora, suelen desarrollar mecanismos de defensa para sobrevivir. Entonces, aquel que está agrediendo al niño es también quien lo protege. Se crea una contradicción muy grande dentro del niño o de la niña, y entonces empieza como a desarrollar diferentes formas de encarar la realidad, diferentes formas de personalidad que se van consolidando a lo largo del tiempo. ¿Es como para salvarse? Exactamente, es un mecanismo de salvación frente a una realidad que es casi imposible de vivir, ¿sí? Alguien que supuestamente debe cuidar del niño, el padre, la madre, está abusando. Y al mismo tiempo lo cuida, ¿sí? Lo lleva al colegio, le da de comer, etc. Doble mensaje total. Totalmente. Entonces, frente a esto, los niños no pueden hacer otra cosa que disociarse, se llama. Este trastorno ahora se llama se llamaba trastorno de personalidad múltiple, ahora se llama trastorno disociativo de la identidad, es el término moderno. Entonces, frente a las amenazas, en general tenemos dos maneras de reaccionar. Una es pelear y otra es huir, ¿sí? Frente al estrés, peleamos o huimos. Los niños no pueden ni pelear ni huir. No. ¿Sí? No pueden enfrentar al padre o a la madre o al adulto que está abusando de él o de ella, y tampoco puede huir porque depende totalmente. Entonces le queda este recurso psicológico que es la disociación, es dividirse. Y cuando esto se cronifica, se hace a lo largo de muchísimos años, no surge de una sola traumatización, esto es el resultado de una traumatización a largo plazo, se va consolidando en personalidades diferentes. En esto que decías de una persona que hoy actúa de una manera y mañana de otra, o que en un mismo día cambia y que nos sorprende, y uno piensa, pero parece otra persona, ¿cómo puede ser? Si hace un rato era una persona tímida, tranquila, retraída, y de repente aparece una agresiva, hosca, etc. Por ejemplo, es esta persona bueno, integrante de una familia, que dicen un buen padre de familia, cariñoso, y de pronto resulta un asesino. Podría ser, o podría ser un abusador también. Bien. ¿Sí? Y lo que es importante destacar es que a veces no tienen conciencia, que hay alguna parte, alguna de las personalidades no tiene conciencia de lo que hace la otra. Entonces pueden tener una amnesia total o parcial de los hechos que realizan. He tenido un caso en que un padre abusaba de su hija y era totalmente ignorante de lo que había hecho. Estos casos, a diferencia de lo que son los casos de los perversos que abusan de los niños, estos casos tienen mucho mejor pronóstico. ¿Sí? Se pueden recuperar. Y así es que pueden hacer muchas cosas que no se enteran de hacerlas. Bien, por ejemplo, puede ser una persona que se desdobla y el que está hablando es el bueno y el de al lado es el que le está diciendo hacer esto, hacer lo otro. Sí, tal cual. ¿Así? Tal cual. Ajá. Una de las formas en que se presenta es con el paciente escucha voces. Bien, ¿sí? bien. Y
se lo confunde rápidamente con un paciente psicótico, ¿sí? Y no es un paciente psicótico. Cuando alguien dice escucho voces, rápidamente se lo trata como psicótico, se lo medica y no da resultado en los casos de disociados o de personalidades múltiples. Ajá. En general, se cree a partir de la experiencia de las películas que son casos muy floridos, que son muy llamativos y que, que uno le entusiasma, pero por lo general no es así. A diferencia del psicótico, que cree lo que le está pasando, cuando dice, escucho que los marcianos me están hablando o que la televisión me está mandando un mensaje, lo creen y lo comparten, lo tratan de convencer a uno de que es así. En cambio, el disociado escucha voces y sabe que es raro, no lo dice, porque tiene conciencia de que esto no es normal. Entonces puede pasar mucho tiempo, incluso en terapia, sin que lo revele, sin que el terapeuta se entere de que tiene enfrente a una persona disociada. Casabat, quiere decir que el diagnóstico no es muy fácil, ¿no? Para nada. A veces lleva mucho tiempo y es fundamental el establecimiento de un vínculo terapéutico muy fuerte, como para que el paciente tenga la confianza de revelar esto que le está pasando, sabiendo que no lo van a internar, no lo van a medicar, no lo van a tomar por loco, ¿sí? Porque en realidad no es el loco clásico del que hablamos, sino que es muchas veces una persona perfectamente funcional, que nadie desde afuera diría que tiene un trastorno tan severo. ¿Y esta patología puede llegar a ser hereditaria? No. Puede haber, de acuerdo al ambiente en el que se crían los niños, puede haber factores que favorezcan el desarrollo de una patología así. Como decía antes, un hogar desorganizado, con una madre con trastorno psiquiátrico, que es poco afectiva, un padre violento, esos son factores que pueden favorecer la aparición de un trastorno disociativo. Pero no es una transmisión genética, porque es la resultante de una traumatización severa. Doctor, vamos a hablar de trastorno múltiple de personalidad. ¿Qué es eso, doctor? Múltiple. Mira, hay una serie de trastornos de personalidad que su característica es la disociación de la mente. Ajá. O sea, nuestra mente está en contacto con nuestro entorno. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Yo sé que estoy aquí, que estoy conversando contigo, sé que tú eres Pablo y yo soy Carlos Morales. Sí. Pero hay personas, por ejemplo, dentro de ese grupo están trastornos, además del trastorno de personalidad múltiple, está el esquizofrénico, está el esquizoide, esquizotípico, que son personas que una de las características que tienen es la disociación al punto que llegan a tener alucinaciones. Okay. Por ejemplo, en el esquizofrénico el individuo puede tener una voz que le habló voces, y que le... no, y puede incluso ver. Sí. Ver cosas o sentir cosas en el cuerpo, porque su mente se disocia y alucina. La alucinación no es solo visual ni auditiva. Cualquier tipo de presencia que solamente se genera en la mente del individuo es una alucinación. Okay. Entonces, dentro de este grupo, estas personas tienen esa característica. Ahora, en el caso de la personalidad múltiple, sí, esta persona puede en algún momento estar convencido de que es alguien diferente de quien realmente es y comportarse tal cual esa persona. El caso del famoso demente que se cree Napoleón Bonaparte y hace toda la gesticulación de lo que ya su mente percibió y aprendió de quién fue Napoleón Bonaparte. Okay. O sea, ahí... Pero esos son por momentos, doctor, que vive o sea, esa transformación, vamos a poner entre comillas, ese cambio de personalidad, pasa por momentos, vuelve a ser en algún momento... En un momento es su propia persona. Sí. En un momento es su propia persona. Sí. Entonces, son de esos retos que tiene la psiquiatría. ¿Tú me entiendes? No es mi campo específicamente, sino la psicología, pero en el campo de la psiquiatría ese es uno de los grandes retos, porque dentro de esa misma personalidad y los criterios que se consideran para diagnosticarla, puede haber mucho de falsedad dolosa, de yo estoy fingiendo, estoy pretendiendo. Vamos a responder la pregunta, ¿qué se puede hacer a una persona que sufre, que usted entiende como familiar,
que tiene de este trastorno, sufre este trastorno de personalidad múltiple? Como esta persona no tiene conciencia de esto, hay que buscar ayuda, sí. Hay que buscar un profesional que pueda tomar todos los datos que pueda encontrar, identificar esos criterios para diagnosticar y confrontar a esta persona para entonces hacerle tratamiento. Las evidencias, lo que la persona hace, en el momento en que la persona está en un estado normal, está en sí mismo, sí. Es fácil de manejar. O sea, a nivel psicoterapéutico, ese es un momento en el que con confrontar a la persona se le puede ayudar bastante y que asuma sí. Un tratamiento. Esto tiene que ser trabajado por un psicólogo, pero debe ser trabajado además por un psiquiatra, porque son personas que necesitan generalmente ayuda medicamentosa. Doctor, entonces en este momento en que él es él, que ese paciente es él, esa persona es él, ¿se le puede decir, mira, tú estás teniendo esta situación? Se le debe decir. Se le debe decir. Se le debe decir. Sí. La persona debe hacer conciencia de enfermedad. Sí. El elemento número uno para para que claro. Cualquier enfermedad, sobre todo las enfermedades mentales, pueda ser superada, es que la persona haga conciencia de que tiene una enfermedad. Sí. Si no hay conciencia de enfermedad, el pronóstico es muy reservado. Es muy pobre. Pero ¿hay posibilidades de cura para esto? ¿Existe una cura para estos trastornos? No necesariamente va a haber cura. Los trastornos de personalidad no necesariamente curan, pero en la medida que la persona se estabiliza y puede tener un seguimiento psicoterapéutico adecuado, con un buen enfoque, el enfoque más adecuado a su situación, y que esta persona pueda remitir, puede pasarse toda la vida. Yo tengo un caso de un paciente esquizofrénico, no de personalidad múltiple, pero esquizofrénico, y este muchacho que llegó a nosotros por consumo de sustancias, pero una esquizofrenia con alucinaciones visuales, auditivas, todo tipo de alucinaciones. El muchacho, después que salió de tratamiento, aún teniendo sus alucinaciones, bien medicado, pero bien manejado, el muchacho terminó haciendo su carrera de economía. Y yo con mucho orgullo recibí que él me envió una copia de su diploma, porque él, como una forma de agradecimiento, porque yo lo logré por el seguimiento. Claro. Y qué bueno, qué bueno. Sigue teniendo alucinaciones, pero en este momento, y eso se parece mucho a una película que se hizo por ahí de La mente brillante, pero él puede diferenciar, a diferencia de la película, él sí se toma su medicamento, pero él puede diferenciar quién de las personas que hablan con él son reales y quiénes no. Anteriormente, él no hubiese podido estar en un espacio aquí como este, con la cantidad de personas que estamos aquí, él no hubiese podido estar aquí. Él tenía la agorafobia, el miedo a estar en público, que las personas lo vean, eso era tremendo, la ansiedad que esto le provocaba. Sin embargo, el día de hoy, él se maneja perfectamente normal, tiene sus alucinaciones, pero él diferencia y sencillamente no le presta atención a lo que él ha identificado como que no es real.